Quien hoy anda por las calles de Barranquilla, siempre luminosas, ambiente tropical, comienza a advertir ya en medio de la actividad diaria del comercio y de la industria, la inquietud persistente del estudio y de la cultura. Se percibe, sobre todo en la juventud, un espíritu que se esfuerza para sobresalir y dominar por encima de la mera materialidad de la existencia. Julio Enrique Blanco. Sean todos bienvenidos a este video donde hablaremos de un personaje muy interesante e importante en la historia atlanticense. Un personaje que, aunque no muchos lo conocen, ha aportado mucho a la región, dejando su granito de arena en nuestra cultura. Este personaje es nada más que Julio Enrique Blanco. ¿Pero quién es Julio Enrique Blanco?, se preguntarán. Julio Enrique Blanco nació el 17 de mayo de 1890 en Barranquilla, Colombia, en el seno de una familia de origen criollo. Su padre, Pedro Blanco Soto, era ingeniero civil y escritor comprometido políticamente. Desde muy joven, Blanco se interesó por la literatura y comenzó a leer autores clásicos como Víctor Hugo y Goethe. Más tarde desarrolló habilidades en inglés y fue cuando se sumergió en la filosofía, estudiando a Kant, Haeckel y Nietzsche, entre otros. A los 17 años se mudó a Nueva York con su familia debido al exilio político de su padre. Allí perfeccionó su inglés y exploró la literatura estadounidense, ampliando su visión del arte y la ciencia. Durante este periodo escribió su primer ensayo sobre la conciencia y comenzó a integrar conceptos de diferentes campos del conocimiento. De regreso a Barranquilla, ordenó sus escritos y ensayos, abordando temas como la existencia, la causalidad en la biología y la estética. Se centró en la creación de un sistema filosófico, reflexionando sobre la conexión entre el arte y la ciencia. Cautivado por la ciudad y su experiencia en esta, sobre todo por las diferentes culturas y todo lo aprendido, en 1914, Blanco regresó a Nueva York, donde se sumergió en la cultura artística y científica de la ciudad. Durante este periodo, exploró la filosofía estética y se interesó por la psicofisiología de la creación artística. Le dio gran importancia a la emoción estética y a la relación entre las artes y las ciencias. Durante su estancia en Nueva York, Blanco se sumergió en las obras de filósofos como Hegel y Bergson y conoció a poetas como Walt Whitman. A lo largo de su vida, mantuvo un compromiso constante con la organización de empresas familiares y su amistad con Luis López de Mesa, médico con quien discutió temas filosóficos y literarios. A lo largo de su vida, Julio Enrique Blanco combinó su pasión por la literatura y la filosofía con un enfoque autodidacta, enriqueciendo sus conocimientos y aportando al ámbito intelectual colombiano. Hay que traer a colación lo privilegiado que fue Julio Enrique Blanco en esta parte de su vida, pues no cualquier joven barranquillero podía viajar a una ciudad importante como lo es Nueva York. Sin embargo, también hay que recalcar que el mismísimo Julio Enrique escribe en su diario que era mucho más fácil viajar a Nueva York que a la capital de colombiana, Bogotá. Uno de los escritos que plasma la manera de pensar y las esperanzas que Julio tenía acerca de la ciudad de Barranquilla, en ese entonces, es hacia una Barranquilla alejandrina. En este texto, Julio Enrique Blanco utiliza la expresión una Barranquilla alejandrina para evocar una transformación simbólica de Barranquilla hacia una ciudad que no solo es un emporio comercial, sino también un centro cultural e intelectual, similar a la ciudad de Alejandría en la antigüedad, pues, en aquel momento la ciudad atlanticense pasaba por momento de expansión y mejora gracias a su estado de metrópolis, epicentro del intercambio cultural y de tecnología que traían los extranjeros. Alejandría, famosa por su gran riqueza y su faro de conocimiento y cultura, sirve como metáfora para una Barranquilla que se está modernizando y aspira a convertirse en un referente cultural en la región del Caribe, apoyada en su comercio y en su posición estratégica, como Alejandría lo fue en el Mediterráneo. La comparación de Barranquilla con una ciudad fenicia surge debido a su carácter de puerto y emporio comercial, reminiscente de las ciudades fenicias, conocidas por su dominio del comercio marítimo. Barranquilla, nacida de las barrancas, arropada por el Magdalena y quien da la bienvenida a todo aquel forastero en busca de nuevas oportunidades, comparte estas características con las ciudades fenicias. Sin embargo, Julio Enrique Blanco quiere recalcar que Barranquilla está evolucionando hacia algo más que solo un puerto comercial, aspirando a un ideal cultural clásico, como el que Alejandría representaba en su época. En lo personal, creo que esta visión de Barranquilla no se alcanzó. Y si se logró alcanzar alguna vez, la ciudad no es ni la sombra de lo que fue antiguamente. Pues, ese impulso por hacer cultura no está latente hoy en día. De la ciudad que antiguamente era llamada la Puerta de Oro hoy no queda nada. En el texto Utilidad Pedagógica de la Filosofía, una expansión de un discurso dado en el Colegio de Barranquilla, Julio Enrique Blanco aborda la utilidad pedagógica de la filosofía, examinando cómo su enseñanza puede apoyar la pedagogía y enriquecer la formación del espíritu humano. Aquí, plantea dos hipótesis centrales. Primero, que la filosofía ofrece una comprensión profunda y real de las cosas,
y segundo, que guía hacia la realización del propósito de la existencia humana. A lo largo de la historia de los sistemas filosóficos, se argumenta que la filosofía unifica la conciencia humana en estructuras mentales, lo que fomenta la creación de cultura y sabiduría. Asimismo, se subraya que la filosofía desempeña un papel fundamental en la promoción del conocimiento y la cultura, de manera similar a la poesía, contribuyendo tanto en lo teórico como en lo práctico al desarrollo intelectual y ético de los individuos. Aplicación a la filología. Julio Enrique Blanco explica aquí cómo la filosofía es fundamental para la filología, tanto a nivel teórico como práctico. Lejos de quedarse en etimologías superficiales, la filosofía profundiza en el significado y la evolución histórica de las palabras, facilitando una comprensión más completa de su origen y desarrollo. A través del ejemplo de la palabra, pedagogo y su etimología, se demuestra cómo la filosofía permite un análisis más profundo del lenguaje, conduciendo al filólogo hacia un conocimiento auténtico y significativo. Este enfoque se extiende a términos como inteligentia y aceitas, donde la filosofía revela sus significados más esenciales, yendo más allá de interpretaciones superficiales. Aplicación a la matemática. Julio Enrique Blanco sostiene aquí que la filosofía es fundamental para comprender los fundamentos de disciplinas como la filología y las matemáticas. Destaca que la filología requiere de la filosofía para desentrañar las raíces metafísicas del lenguaje y la existencia. Del mismo modo, aunque las matemáticas se apoyan en elementos numéricos y cuantitativos, también requieren de la reflexión filosófica para captar conceptos como el número y la cantidad en un nivel más allá de su expresión formal. Aplicación a la cosmología. Aquí explora cómo la filosofía puede enriquecer tanto la comprensión teórica como la práctica de la cosmología, una ciencia tradicionalmente basada en principios empíricos exactos. Aunque las teorías cosmológicas modernas se apoyan en leyes matemáticas y observaciones empíricas, el autor subraya que no consiguen explicar plenamente el origen radical de la materia y de las fuerzas que componen los sistemas del universo. Sostiene que la filosofía, al proponer una reflexión especulativa que trascienda lo empírico, puede complementar las teorías cosmogónicas, arrojando luz sobre los enigmas no resueltos por la cosmología contemporánea. Aplicación de la química. Aquí explora cómo la filosofía puede enriquecer la física y la química al proporcionar una comprensión más profunda de los fenómenos. Aunque estas disciplinas son exactas y empíricas, sus limitaciones se hacen evidentes cuando se separan de sus raíces filosóficas. Julio Enrique Blanco sugiere que las divisiones entre física, química y matemática son convenciones humanas, ya que en la naturaleza no hay límites claros. La filosofía, al estudiar las conexiones internas entre estas ciencias, ofrece una sabiduría más amplia, integrando tanto el conocimiento exacto como el experiencial, dando lugar a una ciencia más completa y positiva. Ejemplos como las especulaciones de Faraday y Maxwell en los campos de la electricidad y el magnetismo demuestran que los avances teóricos y técnicos más importantes provienen de la especulación filosófica. Así, la filosofía no solo genera teorías, sino que también tiene un claro valor práctico, influyendo en los descubrimientos científicos y los avances técnicos que transforman la vida humana. Aplicación de la biología. El texto explora la relación entre la filosofía y las ciencias biológicas, destacando cómo la primera ofrece una comprensión más profunda y teórica de la vida. A pesar de las críticas sobre un posible exceso de intelectualismo, el autor sostiene que reconocer la inteligencia y el propósito de la existencia es fundamental. Explica que la filosofía ayuda a los científicos, especialmente a los físicos y químicos, a comprender los procesos genéticos e intervenir en el mundo real. El autor señala que conceptos clave como la evolución y la herencia surgen de la especulación filosófica, lo que permite a los biólogos avanzar en su disciplina. Destaca ejemplos de biólogos destacados como Mendel, que sentó las bases de la genética, y Huxley, que estudió la individualidad en el reino animal, demostrando cómo la filosofía conduce a la ciencia hacia prácticas más efectivas. En conclusión, el texto sostiene que la filosofía no solo es útil en un sentido teórico, sino que también orienta la práctica biológica hacia la perfección de la vida, como se observa en la eugenesia. La integración de la filosofía en la biología se presenta como esencial para comprender y mejorar la existencia humana. Soldier like you. Why would you work for these freaks? Why? You've forgotten what happened 2 years ago. Operation Javier? Not bad, rookie. Not looking too steady.
You see, we are all connected through the holy body. When you need only accept the sacred gift. Christ! Like she did. Temperance, child. I've taken the liberty of preparing some entertainment for you. Ah, the entertainment. Without further ado, the gallant knight protects the princess fair. I'll make it cheap for you. Move! She's always like this with you. How about you open fire instead of your mouth? Long time no see. Major Krauser? Why? You can't save her.